Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, del capítulo 10, los versículos del 34 al 39. Mateo 34 al 39. Mateo 34 al 39. Dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de la casa. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hasta aquí. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos que tú bendigas tu palabra, no aquí solamente, sino sobre la faz de la tierra. Que tengas misericordia de tus hijos que están en persecución, algunos están en cárceles, otros ajusticiados por causa de su fe en ti, Señor, y de tu palabra. Señor, que estés tú con ellos de una manera, Señor, sobrehumana, como siempre lo haces. Los humanos llegamos a cierto punto, pero tu consuelo es mayor que cualquier consuelo que podamos encontrar. Bendice a tu pueblo, Señor, y ten misericordia de este mundo tan necesitado de ti. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. ¿Podéis sentaros? Voy a considerar principalmente el versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de tu casa, o los de su casa. Pero ¿cómo me dices eso, Señor? ¿Qué me estás diciendo? Pues te estoy diciendo lo que pasa. Es la realidad. En la casa donde vivió Jesús había este tipo de problema. Porque tú dices, bueno, Jesús, algunos piensan, bueno, Jesús, tú estás diciendo esto, pero de esto no lo has experimentado. ¿Cuándo empezó el ministerio público Jesús? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 30. No, con 33 murió. Yo he dicho cuándo empezó. Ay, no me habéis entendido. Empezó con 30 años. 30 años en los cuales se supone, porque dice que es el hijo del carpintero y normalmente los padres en Israel enseñaban su propio oficio a su descendencia. Entonces, se supone que Jesús era un carpintero. Me imagino qué tipo de carpintero. Excelso. Los muebles salían perfectos y todos los útiles, las maderas que utilizaba en sus manos debían ser magníficas. Pero resulta que Jesús no era hijo único, como algunos nos quieren decir. Jesús tenía 4 hermanos varones que sepamos,
y tenía hermanas con S. Fíjate, bueno, no hace falta que lo busquéis, yo os lo digo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Entonces vemos que María tuvo buena descendencia. Pero esa descendencia, primero, él fue a su tierra pensando que le iban a recibir por lo menos con cierta amabilidad. Pero esa frase que acabo de leer la pronunciaron en su tierra, en Nazaret. Y la pronunciaron sus vecinos, sus familiares quizá no tan cercanos como sus hermanos, lógicamente, pero gente muy cercana a Nazaret. No era Madrid. En Madrid no nos conocemos todos, no conocen ni a los vecinos, van a conocer a todos. Pero, en este caso, en una población rural, donde no había nada más que el apoyo común de unos con otros, no había policía, no había ejército. Si venían algunos acosadores o bandidos o ladrones, tenían que defenderse como grupo. Cuando iban a las fiestas iban como grupo. Cuando iban a los entierros iban como grupo. Entonces una población así se conocían todos. Y todos dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No están esta gente, estos hermanos y hermanas con nosotros? ¿De dónde le viene a esta sabiduría? Y dice que Jesús no puede hacer muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Porque para los milagros, Dios, el Señor, tenía dos formas. Bueno, tenía muchas, pero dos. La fe del que recibía el milagro, como aquella mujer que tocó el manto de Jesús y trató de ocultarlo, pero el Señor se dio cuenta de que algo había salido de él hacia esta mujer. O como la otra mujer que dijo, cuando Jesús le dice, yo no estoy para los extranjeros, solo soy a las ovejas perdidas de Israel. Y la mujer insistía, por favor, cura a mi hija. Y él dijo, no está bien echar la comida de los hijos a los perrillos. Y la mujer dijo, pero los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Y entonces él dijo, mujer, grande es tu fe. Como tú has dicho, te se ha hecho. Esa era una forma. Y otra forma era una forma espontánea de Jesús. Cuando se acerca a aquella mujer viuda con su hijo muerto, que los llevan al sepulcro, llorando, hijo único. Y Jesús la ve y tiene compasión. Y se acerca y toca al féretro y le dice, levántate. Y este hombre resucitó delante de una multitud. Pero en cambio, entre su gente, entre sus amigos de juegos quizá, entre sus compañeros de juventud, no pudo hacer mucho, porque su incredulidad era verdaderamente
patente. Pero eso lo puede uno entender porque no son familiares allegados. Puede uno entender. Bueno, ahora va a venir aquí a enmendarnos la plana, el hijo del carpintero. Pero, ¿qué pasa con sus hermanos? Dice que en una ocasión Jesús era la fiesta de los tabernáculos y los hermanos que sabían y que estaban al tanto de lo que Jesús estaba predicando y haciendo, le dijeron: vete a Judea, sube a la fiesta, muéstrate, date a conocer en Judea, sube a la fiesta de los tabernáculos. Lo que haces aquí, hazlo allí también. Y dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Es un dolor, ¿eh? Es un dolor. Que tus hermanos no crean en ti, lo más allegado, que has nacido en esa familia y que ellos han nacido después de ti y que a algunos los has tenido en brazos como el hijo mayor y los has llevado a la escuela bíblica, a la sinagoga, de la mano. Piensa que si eran 5 con Jesús, varones, y sus hermanas eran varias, ponle 2 o 3, estamos hablando de 8. Bueno, supera el estándar de hoy, ¿eh? Ni aun sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Fíjate, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Es muy difícil, hermanos, ser profeta entre los que te conocen de toda la vida. Es muy difícil. El mismo Pablo dice, hablando, dice, pero ellos, a los corintios, pero ellos os dan lo que yo os he dado. Y parece que y a los gálatas parece que los tenéis en mayor honra. ¿Por qué? En algunos casos porque Pablo no había cobrado un salario. Y dice, perdonadme este agravio. En otros, muchos, porque era de la casa. Había empezado y era de la casa. Y luego venían algunos que se ponían coronas y cosas historias. Uno daría por imposible la conversión en la casa de uno, en la casa propia. Pero mira, yo te voy a decir algo y voy a dar testimonio de mí mismo. Mi madre se convirtió muy mayor, muy mayor. Y quizá mi esposa y yo la habíamos dejado por imposible, yo no sé, porque ya, ¿quién hace carrera de esta mujer? Nadie. Pero se convirtió, la bautizamos aquí y hoy está con el Señor Jesucristo. Hoy está allí. Lo que es imposible, esto lo dice la Escritura, para los hombres, es posible para Dios. Lo que es imposible. Pero eso no significa que tú no tengas que pasar por todo el tiempo en el cual esto no se ha realizado. Y yo me imagino los
los años de Jesús con sus hermanos, con sus parientes. Y no, la Biblia no nos dice nada y hace bien. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Porque imagínate si nos contara historias. Uno daría lo imposible, pero en Hechos 1 se nos dice que estaban los apóstoles como 120 personas en el aposento alto. Y hacían dos cosas. Perseveraban unánimes, es decir, los 120 aproximadamente, en oración y en ruego. Unánimes en oración y en ruego. Y dice algo interesante, con las mujeres. Es decir, lo que no sé si en la lista de 120 incluyen a las mujeres. Es la duda que tengo. Pero vamos a decir que eran todos juntos como 120. Y dice que estaba también María, la madre de Jesús, y asómbrate, con sus hermanos, con los hermanos de Jesús. Estaba también María con sus hermanos. Es decir, en este momento, los hermanos de Jesús, con su madre, estaban en el aposento alto. ¿Sabes? Es que la muerte y la resurrección de Jesús lo cambió todo. Hasta en los más acérrimos, en los más insistentes en no creer en Jesús. Jesús lo cambia todo, hasta lo imposible, hasta lo que parece que no tiene solución. Fíjate, Jacobo, el hermano mayor, después de Jesús, de los que quedaron, el mayor, presidió en Hechos 15 el concilio de Jerusalén. Y junto con Pedro y Juan eran 3 columnas, es decir, tres que soportaban la iglesia en Jerusalén. Parece ser que escribió, yo estoy convencido de que sí, pero bueno, el libro de Santiago. Santiago y Jacobo es el mismo nombre en griego. Entonces parece ser, aunque figura como desconocido, pero todos los estudiosos creen que es este Jacobo, hermano de Jesús. Y sabes, hay un texto en Mateo 10 que me gustaría leer. Es el que hemos leído, pero me gustaría leer otra vez. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Lo primero que nos dice Jesús es que no ha venido a traer paz, ¿no? Ha venido a traer paz dentro del corazón de los que creen en Él. Y eso se expresa hacia afuera. Pero hay un enfrentamiento. Aquí no podemos obviar la historia de los años que pasaron desde que Cristo estuvo en la tierra. Y la historia ha sido terrible. Ha habido muertes, millones de muertos por causa de yo soy de Cristo y tú no lo eres. Millones.
Ha habido las llamadas guerras santas. El Islam dice la yihad, ¿no? Algo así. Para hacer a todo el mundo musulmán. Pues entonces los cristianos desaparecemos de la escena. Ha habido multitud de enfrentamientos en nombre de Jesús. Pero Jesús no vino a traer este tipo de enfrentamientos. Cuando se refiere a traer paz sino la espada, significa que hay que tomar partido. Hay que tomar. O estoy con Jesús o no estoy. Él en la cruz reconcilió a la humanidad con Dios, pero en una parte de los casos, en la mayoría, esto trae separación. Hay que separarse de ciertas cosas también. No puedes vivir la vida como la vivías antes. Si la vives como la vivías antes, dime en qué te ha afectado la fe en Jesús. ¿Dónde está tu fe? Por eso Santiago, que yo, como hemos dicho, seguramente era el hermano de Jesús, dice, tú dices que tienes fe, vale, bien, muéstrame tu fe por tu vida, por tus obras, por lo que haces. Demuéstrame que tienes fe en base a lo que tú proyectas y a lo que tú practicas. Claro, algunos seguramente dirían, pues, espera que eche un vistazo y empieza a repasar su diario, pues aquí no, no hay nada. ¿Cómo dices que tienes fe? Estás mintiéndote y estás mintiendo a Dios. Bueno, a Dios, tratando de mentir a Dios. Tu vida es una vida que no tiene recorrido. Necesitas esa separación. Necesitas dejar la rémora. Tengo que poneros un día una canción que dice, quiero caminar ligero. La tenemos que aprender. Es alguien que dice, las cargas las quiero dejar porque yo quiero caminar contigo deprisa, ligero de equipaje, deprisa o despacio pero ligero. No quiero llevar la mochila que llevaba antes, no quiero llevar todo el peso que me asedia, quiero caminar ligero. Eso dice el apóstol Pablo, despojándonos del peso que nos asedia, nos proyectamos hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es nuestro proyecto y tiene que ser nuestra realidad. La realidad que vemos es que no todos creyeron en Jesús en su tiempo y tampoco hoy todos creen en Jesús. Y en su propia carne, él vivió esta situación, o sea que te comprende. Si tú estás en este tipo de situación, Jesús sabe lo que estás pasando y sabe que es un dolor para ti. Porque a uno le gustaría ver a toda su familia convertida, ¿verdad? ¿A quién no? Y cuando alguien se te va de la familia de fe, el dolor es todavía mayor. Cuando Jesús le dijeron sus discípulos, Jesús, todos se van, todos los que teníamos se marchan porque no pueden soportar la exigencia de la palabra tuya. No pueden soportar porque es muy duro para ellos. Jesús les dice, si queréis podéis iros también vosotros. Porque Él no va a atar a nadie, pero
en el día de Jesucristo, las cosas van a ser terribles para los que se van y para los que no entran en la palabra, pero también, escúchame bien, también los que siguen como si no hubiera pasado nada. Los que siguen como, bueno, con decir amén ya está. No. En una ocasión Jesús contó una parábola de algunos que llamaban a la puerta. Señor, ábrenos, porque la puerta estaba cerrada. Está hablando de la puerta de los cielos, de la puerta del reino de Dios. Y está cerrada. Señor, ábrenos. Y no les abre. Señor, ábrenos. No sé quiénes sois. ¿Quién sois? Pero, Señor, ¿no te acuerdas de mí? Si yo estaba todos los días, estaba en tal sitio, hice aquello, hice el otro, nunca te conocí. No te conozco ahora y no te conocí entonces. Vivías una vida ficticia, una vida irreal, una vida que no me agradaba. A Dios hay que ir como fue David. Ten misericordia, límpiame, restáurame y volveré a tu camino. Reconozco mi fracaso, pero no es cuestión de que tú reconozcas tu fracaso y sigas a tu aire. No. Eso, si así fuera, te digo que todo el mundo era cristiano. O casi todos. Siempre habría algún disidente. Pero no es eso. Hay un cambio de vida. Hay un cambio de actitud. Hay un cambio de pensamiento. Hay un cambio de intereses. Hay un cambio de dedicación. Estaban todos allí, en el aposento alto, escondidos porque temían a los judíos, pero ¿qué estaban haciendo? Llorando y lamentando, orando y rogando. ¿A quién? A Cristo. A Dios, el Todopoderoso, al que los podía hacer salir de esa situación. Y vaya sí que sí que lo hizo. Hubo un derramamiento del Espíritu que superó todas sus expectativas. Y la gente se convertía por millares en el momento de Dios. Jesús, cuando le dijeron sus hermanos en la carne, ves a Judea, él les dijo algo que deberíamos entender. Vuestro tiempo siempre está dispuesto. Mejor dicho, vuestro tiempo siempre está presto. Es decir, podéis hacer las cosas en cualquier momento, porque así es el mundo. Pero yo tengo mis tiempos. Yo tengo mis tiempos. Y esta es una realidad también. Hay momentos en que un cristiano parece que no crece o no se le ve mucho. Pero a lo mejor es que no ha llegado el tiempo de Dios para él. También te digo una cosa. Si estás, no estoy hablando de esos que he dicho que están sin hacer nada y sin interesarse nada más por aparentar. No. Hablo de personas que quizá no se atreven o tienen ciertas... Bueno, no todos tenemos el mismo carácter. ¿Sabes? El genoma humano dicen que solamente hay un 1. Del 100%, un 1 que no es igual en ninguno de los seres humanos. Los demás son todos iguales. Pero hay uno que no. Y ese es el que nos hace diferentes a todos y cada uno. A todos y cada uno. Yo no puedo pretender
que tú hagas lo mismo que yo, pero sí puedo y me gustaría y me encantaría ver que tú caminas con paso firme en el Señor, que aceleras cuando hay que acelerar, que frenas cuando hay que frenar, pero sobre todo que por encima de cualquier circunstancia está tu dedicación y tu amor a Cristo. Porque escucha, esto es serio. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Esto no significa que no amas a tu padre o a tu madre. Yo amaba a mi madre cuando no creía en Cristo. Pero la amo mucho más desde el momento que creyó en Cristo. ¿Por qué? Porque teníamos una unidad que antes no teníamos. Porque teníamos una relación que antes era imposible, porque venía a los cultos, porque iba a las reuniones, porque iba a las excursiones, porque quiso bautizarse y porque murió en las manos del Señor. Esa es la realidad del cristiano. El que ama a su padre más que a mí no es digno de mí. Pero no es que no ames a tu madre, es que la ames más o le ames más si es tu padre. Es que le pongas por delante. Mira, Dios es un Dios celoso. A Dios le gusta que tú hables con Él. Si tú no hablas con Dios, Dios, vamos a decir, no es que esté molesto, pero está intentando por todos los medios que tú tengas relación con Él. A Cristo le gusta escucharte, le gusta sentirte, le gusta verte, le gusta ver cómo caminas. No es un Dios inapetente o un Dios despreocupado, no. Todo lo contrario. Dios se ocupa hasta de lo mínimo. De lo que tú ni siquiera te ocupas en ti, Dios se ocupa. ¿Has entendido bien esto? De lo que tú no te ocupas en ti, Dios se ocupa. Por eso quiere tener esa relación contigo. Y el que haya su vida la perderá. Es decir, el que se acopla a su vida, a su historia, qué bien, ya tengo todo lo que necesitaba, no necesito de nadie. Acordaros de aquel hombre rico que estaba tan encantado de sí mismo, no se besaba porque no se llegaba, y llega este hombre y dice, ay, ¿cuánto he ganado este año? Voy a agrandar, voy a ampliar mi empresa. Hay tantos hoy en día. Hay tantos, pero no por la cantidad, Hay muchos que están enamorados de su vida. Y no tiene que ver con, en este caso, con que sean ricos o sean menos ricos o no lo sean en absoluto. Tiene que ver con su posición ante sí mismo. Cuando se mira en el espejo, es como ese rico del que hablo. Alma, reposa tranquila, descansa, ya tienes más de lo que soñabas. Y de repente le dice Dios, pues se te acabó el tiempo. ¿Y ahora qué hacemos? Ya no tienes tiempo. Todo se ha quedado ahí. ¿Y tú dónde? Porque aquí lo que te interesa de tu vida es dónde vas y dónde estás tú y a dónde te encaminas. ¿Te interesa? Porque tú dices, bueno, ya tendré tiempo mañana. Y fíjate, eso dijo este hombre rico. Pero Jesús le dice, pero es que mañana ya no estás aquí. Ya mañana no te vale. El mañana ya no llega. El mañana para ti ya no existe. Gobernando tú, porque ahora el que gobierna
soy yo. Para que creamos en Jesús no es necesario dejar de amar a los demás, todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando había una peste en Roma, en cualquier ciudad o en el imperio o parte del imperio, lo primero que hacía la gente es irse a otro lugar. Y a los que estaban con peste de sus familiares, los sacaban a la calle para que murieran. ¿Y sabes lo que hacían los cristianos? Los recogían y los cuidaban. ¿Qué te parece? Los recogían a los que sacaban en la calle. Tremendo, ¿verdad? Hoy es un desafío para nosotros, Un desafío encontrar a gente que no nos gusta y decirle, ven conmigo. Y si no puedes, yo te llevo. Y si no tienes para comer, yo te doy. Y si no tienes para dormir, aquí tienes mi cama. Tremendo. Eso implica lo que Jesús dice en el versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Todos tenemos nuestra cruz. Algunos es más pesada, otros es menos. Pero como alguien me dijo en una ocasión, dice, yo sé que al que le cortan un brazo le duele mucho, pero yo me echo un corte aquí pequeño en la yema y también me duele. Y a cada uno le duele lo suyo. Bueno, no estoy muy de acuerdo con él, pero en fin. Pero no, esa cruz supera el amor. Supera el amor normal. Es otro tipo de amor. El amor que tiene que ver con la capacidad de empatía que podemos tener con nuestros vecinos, los que nos rodean. Y este amor que supera el amor humano hace que comprendamos, perdonemos y nos reconciliemos no de palabra, sino de corazón. Porque tenemos un amor sin límites a nuestra disposición. ¿Entiendes esto? Tú tienes el amor de Cristo a través del Espíritu de Dios a tu disposición. Tú puedes tener un poquito de amor o puedes tener el amor de Jesucristo que no tiene límites. Solo hay una condición: poner al Señor Jesús en tu primer lugar, en el primero. Si lo haces así, todos a los que dedicas tiempo, a los que dedicas esfuerzo, a los que amas, verán que todavía les amas más, le dedicas más y haces más por ellos. Porque ese amor no tiene límites. Y el amor es algo que ejerce una disposición sin condiciones. Tomar nuestra cruz cada día no es esos que cargan la cruz en las procesiones y luego se van a tomar copas. No, eso no es tomar la cruz. La cruz es seguir a Jesús, que es dificilísimo, pero al mismo tiempo es facilísimo. Si tú quieres seguir a Jesús manteniendo todas tus, vamos a decir, tus cosas antes de conocer a Jesús, no es que es difícil, es que es imposible. Porque he dicho, como dice la canción, quiero caminar ligero, y llevando un peso tan grande es imposible. Pero seguir sus pisadas es dejar que la vida de Jesús te inunde y te desborde.
Así salvarás tu vida y amarás mucho más a los que amas. Y a los que no amas, empezarás a amarlos. Y a los que te caen mal, empezarán a caerte bien. Y a los que te hacen mal gesto, pues tú les harás un buen gesto hasta el momento en que él diga o ella diga, oye, esta persona, aunque solo sea por lo pesada que es, sonriéndome cuando yo le pongo mala cara, le voy a sonreír hoy. Y cambiará todo. Y en tu casa también. También en tu casa. Tendrás capacidad en tu casa para decir, aquí está el Espíritu de Dios y voy a ejercer fe en ese Espíritu con mi gente. No te desanimes. Estuvimos cerca de 40 años y mi madre no se convirtió. Y luego ya quería ir a todos los sitios, quería estar en todos los lugares, quería todo. Tuvo poco tiempo, unos años, pero fueron unos años de buena relación, de una relación mucho más estrecha. Queridos, que Dios os bendiga. Acuérdate, Jesús estuvo 30 años en familia y la familia no era la mejor familia porque no creían en él. Y seguramente habría pues tentaciones y quizás reproches. Que Dios os bendiga.